¿Dónde dejar a la mascota cuando viajas? Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te platicaremos sobre las opciones que tienes cuando no puedes hacerte cargo de tu perrito. La primera opción podría ser que un familiar o conocido tuyo se haga cargo de tu mascota, pero a veces resulta que no nos sentimos en confianza o no tenemos a nadie para pedirle ese favor, o simplemente las personas no pueden hacerse responsables del animal. Entonces, una buena opción sería un hotel o guardería. Los hoteles y guarderías para perros son cada vez más populares, ya que son una opción para aquellos que tienen mascotas y que no pueden darles el tiempo suficiente para cuidarlos y jugar con ellos por cuestiones de trabajo o de viajes. Sin embargo, es importante conocer las ventajas y desventajas de estos lugares, pues como todo, no son perfectas. Como la mascota pasará mucho tiempo en ese espacio, debes asegurarte que se trata de la mejor opción para su bienestar, así estarás seguro de que está en buenas manos. Antes de continuar, no olvides dar like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Diferencia entre guardería y hotel para perros. Una guardería ofrece los servicios básicos para la mascota, como por ejemplo, una jaula individual para nuestra mascota con agua y comida, paseos para que realicen sus necesidades y tiempo libre para que se socialice con otros perros. No obstante, la guardería tendrá en cuenta siempre el comportamiento y personalidad que tenga cada perro, para así hacer grupos, como es el caso del tamaño, que siempre se dividirán en grandes, medianos o pequeños. El precio de la estancia será por noche según las tarifas de cada guardería. Aunque hay diferentes categorías, generalmente un hotel para perros ofrece lo siguiente: habitaciones individuales donde el perro no estará enjaulado y podrá pasearse libremente sobre una zona restringida para hacer sus necesidades. Recogida y entrega a domicilio de la mascota. Vigilancia web a través de cámaras que ofrecen los servicios más sofisticados para que así puedas ver a tu mascota desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando se cuente con conexión a internet. Spa y piscina para perros. Sin duda, un área recreativa para que se socialicen con más perros y se la pasen estupendamente. ¿Cómo elegir un buen hotel o guardería para perros? Hay que prestar mucha atención a cada una de las características del lugar donde quedará finalmente el perro, pues si no está cómodo puede llegar a padecer algún tipo de trauma. Para ello, hay que hacer un estudio de los diferentes lugares que pueden ser el posible alojamiento vacacional de la mascota. Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Número 1. Conoce las instalaciones. Este punto es muy importante porque muchas veces no es lo mismo lo que se ve en internet con lo que es en realidad. Antes de reservar es mejor pedir información directa en el sitio para así asegurarnos de que ese hotel o guardería es idóneo para nuestro perro. Una vez ahí hay que tener en cuenta cómo dormirá el animal, el tipo de higiene que tienen y las actividades que realizan. Número 2. El perro debe conocer las instalaciones. Además, se puede conocer al personal, algo que puede hacer que ese lugar sea elegido o por el contrario, descartado. Tampoco dudes en llevar a tu perro para ver cómo se siente en el hotel o residencia. Hay que dejarlo suelto para ver cómo reacciona y cómo se lleva con el personal, incluso cómo actúa con otros perros que ya están ahí alojados. Y número 3. Asistencia médica. Otro punto a tener en cuenta es que el lugar vacacional tenga un servicio de 24 horas de veterinario, por si ocurre cualquier imprevisto poder solucionarlo cuanto antes. Organización. También hay que preguntar si tienen un itinerario, es decir, si tienen organizadas las salidas, las comidas, la hora de juegos, etc. En el caso de que no sea así y no parezca de fiar, es mejor descartarlo. Cuanta más información den, es mucho mejor. Mirar varias opciones. Hay que descartar la posibilidad de que solo se visite un centro. Siempre hay que visitar diferentes para poder comparar y ver qué lugar es el más idóneo. Requisitos. El personal que nos atienda nos debe pedir que nuestro perro tenga todas las vacunas y desparasitaciones obligadas por ley. Es decir, pedir la cartilla de vacunación. En el caso de que no pidan este requisito, es mejor descartar ese lugar, pues no es un lugar seguro para los canes ya que podrían contagiarse entre unos y otros alguna enfermedad. Seguridad.
Además, también deberían pedir más de un teléfono de contacto por si surgiera algún tipo de emergencia. Contrato de alojamiento. El centro donde se hospede la mascota debe de disponer de un contrato donde debe figurar, además del precio, los servicios que ofrece y los compromisos a los que se exponen. Información. El mismo hotel o guardería debe pedir qué tipo de alimento come el perro, el carácter, la forma de relacionarse y cualquier información para que el animal se sienta lo más cómodo posible en la ausencia de sus dueños. Cuanto mayor número de datos recopile el centro, más fiable será. Además, así la mascota se sentirá como en casa y disfrutará la experiencia. Ahora que ya conoces las ventajas, desventajas y características a tener en cuenta de una guardería u hotel para perros, también puedes ayudarte de un aliado que es Internet. Puedes investigar varios lugares cercanos a tu domicilio, donde además de obtener su ubicación y sus datos de contacto, puedes empezar por visitar su página de internet e inclusive también puedes ver referencias o calificaciones que han dejado los dueños de mascotas que han usado ese servicio. Y de esta manera ir descartando lugares y visitar los que, dependiendo de la información recopilada, te parezcan más adecuados y así al final elegir la mejor opción. Recuerda que lo más importante es el bienestar y felicidad de tu mascota. Esto sería todo por hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido como este. También déjanos tus comentarios debajo del video. Cuéntanos si ya has probado un hotel o guardería para tus mascotas y cuál ha sido tu experiencia. Ahora sí, yo me despido y nos vemos en el próximo video.